lo que le compete a Dios, lo que Dios ha prometido. Estamos en la iglesia y muchas veces estamos pendientes en el trabajo con el celular, y porque la impaciencia nos mata. No sabemos respetar el tiempo de Dios y afirmar nuestra. Mire, el problema del creyente es que no abona, no afirma su fe. La vida cristiana es una vida de fe. Y si usted no tiene fe, usted va a echar mano de la carne y va a echar mano de sus fuerzas. Y va a hacer las cosas no a la manera del plan de Dios, sino a la manera del plan suyo. Fue lo que sucedió en Abraham entre su hijo Ismael y su hijo Isaac. Uno nació según la carne, otro nació según el espíritu, la promesa. ¿Qué pasó con Ismael? Se adelantó por si acaso. Por si acaso Dios necesita la ayudadita, yo lo voy a hacer, pero no fue así. No fue así. Israel también vivió ese escenario de incredulidad, de no tener fe. Y una de las cosas que entonces surge en este escenario aparece desde el versículo 1 al versículo 15 de este mismo capítulo 32 que estamos estudiando. Claro, empezó Israel al lado oriente del Jordán, entra toda la caballería, por así decirlo, todos los cultivadores de esto con machete y hacha, a conquistar la tierra que Dios le dio. Sí, conquistaron toda esta región. ¿Qué pasó con los hijos de Gad y los hijos de Rubén? Ellos eran una característica de ellos, tenían mucho ganado. Y enseguida, como unos eléctricos que hay en la iglesia, enseguida se le prendió la chispa. Uy, ven la iglesia y enseguida que hay un poco de votos. Uy, la iglesia y enseguida, uy, voy a poner un negocio aquí cerquita. Uy, voy. Eléctricos. Estos hijos de Gad y de Rubén, y enseguida le dijeron a Moisés. Y lo interesante de todo esto es que da la impresión, amado hermano, da la impresión que es lo más normal, que es lo justo. Como dicen algunos jóvenes, lógica humana, papi, lógica humana. Porque todo lo apelamos a la lógica humana, al sentimiento. ¿Y cómo si tengo amor, cómo no he de pensar de esa manera? Se lo dijeron al hombre de Dios, a Moisés. Y Moisés escuchó la petición de los hijos de Gad y de Rubén. Era una petición lo más normal. Para mi entender, para mi lógica, era una petición muy normal. Mira, como vamos a pasar para allá, porque no a nosotros no sea así, justo Moisés, ¿cómo se te ocurre que vamos a pasar con todo esto para allá? Es una petición muy normal a los ojos, al entender humano. Y si somos cristianos, pues tenemos que tener más misericordia, porque eso es lo que se espera para algunos evangelicoides, ¿no? O para algunos cristianos humanistas. Primero, la gente, hay que atenderlo. Esta situación es lo más normal. Pero la gran respuesta de todo esto es que Moisés no lo vio de esa manera, porque en Moisés estaba la visión de Dios. Y la visión de Dios, al entender de Moisés, era de que esa era una petición egoísta. Era una actitud y una petición egoísta. Y Moisés empieza entonces a desmantelarle el fondo, el trasfondo de esa actitud y de ese corazón. Hermanos, nuestro comportamiento viene de nuestra manera de pensar. Y detrás de cada petición, de cada actitud, hay un trasfondo y una forma de pensar. Y Dios a través de Romanos capítulo 12 está mostrando de que nuestra manera de pensar, nuestra actitud
va a cambiar en el momento en que seamos transformados por medio del entendimiento. Nuestro entendimiento debe cambiar por cuanto nuestra mente no es la mente de nosotros. Es decir, nuestra forma de pensar no debe ser la humana y terrenal, sino que debe ser la forma de pensar del reino de Dios. Lógica, papi, lógica. Lógica es que nos estamos volviendo más terrenales que del reino. Y lo que hoy queremos aprender, según la palabra, es que primero es el reino. Pero para que primero sea el reino, nosotros tenemos que entender que primero es la promesa de Dios y su plan. Y que eso amerita que entendamos la manera de pensar de Dios. ¿Usted quiere saber cómo piensa Dios? Pues la palabra nos muestra que esa manera de pensar de los hijos de Gad y de Rubén era egoísta. En medio del pueblo de Dios hay mentes en medio, no decir tacaños, pero en medio del pueblo de Dios hay formas de pensar egoístas. Egoístas que llevaron a Moisés a explicarle cuál era el fondo de una mente egoísta. En primer lugar, una mente egoísta no hay otra cosa que incredulidad. En una mente egoísta y tacaña no hay otra cosa que una persona que no cree en Dios. Cuando hay egoísmo es porque la mente no le alcanza a pensar que Dios tiene eso y mucho más para darle. Cuando hay egoísmo es porque la persona está agarrada de ese poquito y miserable cosa temporal que tiene en esta tierra y no de lo que Dios tiene para darle. Y eso se llama incredulidad, falta de fe. Pero no solamente eso, sino que Dios lo lleva a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén a meditar sobre su actitud, porque era importante que meditaran. No entrar a la tierra prometida significaba apartarse de la promesa de Dios. Y hay personas que se apartan de Dios y prefieren apartarse de Dios antes que la promesa del Señor. Claro, al ellos quedarse de este lado del Jordán, no estaban entrando a toda la tierra prometida. Y eso es apartarse. El texto literalmente lo dice. No solamente esto, sino que ellos estaban prefiriendo escoger la comodidad y los beneficios temporales e inmediatos que tenían a la mano. Muchas veces nos olvidamos del plan. Muchas veces nos dejamos contaminar de egoísta. No nos hagan apartarnos de Dios. No nos hagan apartar de esa visión donde primero es Dios. Es interesante entonces, amados hermanos, que Moisés amplía a través de lo que Dios le había enseñado, amplía el concepto de lo que es tener una mente egoísta, de hacer una petición egoísta. Porque es que ya no vivimos nosotros, ahora debe vivir Cristo en nosotros. Es que ahora la prioridad es el reino de Dios. La prioridad es la promesa que Dios tiene contigo. Y en este caminar, amado hermano, conozco hombres de Dios que hoy estuvieran pastoreando aquí en la iglesia. Conozco hombres de Dios con un potencial ministerial mayor que todos los que estamos aquí, pero que egoístamente han dicho, no, déjenme así como estoy. Predicadores en los que me he sentado en la primera silla a tomarle apunte, me he tenido que decir, han tenido que decir, no, no, no. Primero no es el reino de Dios, primero soy yo. Primero soy yo.
Y esto ha generado algo bien interesante, porque el pasaje, la respuesta de Moisés a los hijos de Gad y de Rubén fue: ven, te voy a explicar por qué lo que estás diciendo es incómodo para un líder. Es incómodo. Y yo me imagino a Moisés aguantándose, ¿no? A Moisés, sí, no puede cumplir con eso. No, tranquilo, no te preocupes. Sí, es que te vas de viaje, sí, sí, y vas a dejar todo tirado. Ah, bueno, está bien. Está bien. Yo me imagino a Moisés, porque Moisés era el hombre más manso sobre toda la tierra, ¿no? Y eso significaba que Moisés tenía el monstruo bajo las rejas, ahí, sujetado, ahí, con dominio propio, pero que su corazón sentía. ¿Usted sabe lo que es marchar 40 años con un pueblo terco? ¿Usted sabe lo que es marchar con un pueblo 40 años y lo que le decía por aquí se le salía por aquí? Bendito sea Dios, Señor, ayúdame. Y Moisés, está bien, está bien. Ah, no quiere comer, no quiere comer eso. Ah, pues entonces vamos a orarle a Dios para que Dios mande carne y tú te aplaques y te calmes y sigas creyendo en Dios, para que sigas creyendo en Dios. Que quieres pan, pancito. Bueno, vamos a orar a Dios para que venga pan. ¿Ustedes se imaginan la dinámica de este liderazgo de Moisés? No era cualquier liderazgo, hermanos. Entonces Moisés le dijo: mira, esa actitud egoísta que tú tienes, necesitas aprender del pasado, porque ya pasó y es la hora. Y Dios está levantando una nueva generación y es la hora, y todavía vives pensando como la primera generación. Fuerte, fuerte, hermano, fuerte. Porque cuando usted mira los versículos anteriores, en los versículos anteriores, Dios le dice, versículo 6 en adelante, versículo 8 exactamente, dice: así hicieron vuestros padres. Así hicieron vuestros padres. Mire las respuestas, las preguntas retóricas de Moisés. Preguntas que eran no para responder, sino para que ellos pensaran. Ese es el todo de las preguntas retóricas. Piensa, cranea. Es decir, o sea, que irán vuestros hermanos irán a la guerra y ustedes no irán a la guerra, sino que se quedarán aquí chévere. No hay respuesta, ojo, no hay respuesta, son preguntas retóricas. O sea que ¿por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? O sea, tú no puedes imaginarte que esas actitudes que tienes, no te puedes imaginar de que esas actitudes que tienes, que mientras los otros tienen su espada y su hacha peleando allá, tú estás aquí relajado con tu mujer, con tus hijos y apacentando tu ganado. No. Moisés, tú eres un descarado, Moisés. Tú sabes que yo no me casé, no ves que me casé. No, Moisés. Oye, Moisés, yo tengo que tener algo de qué vivir. Yo tengo que cuidar mis ovejas porque esa me las dio Dios. Mire lo que está sucediendo acá. No es que Dios no esté atento al cuidado de usted. Si estás aquí hoy es porque Dios te llamó para bendecirte. Pero antes que bendecirte, Dios quiere que entiendas que hay una promesa y que hay un plan. Y que hay un plan. Y Dios llamó a Israel de Egipto y lo sacó de allí, de la esclavitud, del pecado, de la corriente de pecado en que pudiese vivir, para decirle: ven que te voy a sacar y te voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel. ¿A dónde Dios te llamó? ¿Dios te llamó para dónde? Para bendecirte. Pero así como Dios quiere bendecirte,
también quieres que entiendas el plan. Y ese plan amerita un corazón, una mente, donde primero sea el reino de Dios. Donde primero sea el reino de Dios. Henry Ford, creador de los carros Ford, tiene una frase increíble. Él dijo, puede venir un incendio sobre mis fábricas. Puede venir un incendio sobre mis fábricas. Y puede quedar todo en ceniza. Pero devuélvame mi equipo de trabajo. Les diré que no solamente volveré a ser igual, sino mayor aún de exitoso que antes. Porque todo está en el corazón, hermano. La iglesia, el pueblo de Israel, funciona como un equipo. Es una comunidad de fe. No solamente comunidad de fe. El Nuevo Testamento la llama una familia. Familia de la fe. En donde la visión tiene que ser una. Debemos estar compenetrados en uno solo. Moisés le dice a los hijos de Gad y los hijos de Rubén, ustedes, la actitud egoísta que tienen, la petición egoísta que ustedes hacen, es una petición pecaminosa. Es una actitud pecaminosa. Desata la ira de Dios. Escúchame bien, porque el asunto aquí de pensar de esa manera es que usted se está metiendo contra el plan de Dios. El asunto aquí es que esta petición, dice el texto, desalentaba al resto del pueblo. Usted sabe lo que es batallando. Vamos para adelante, vamos para adelante, vamos para adelante los músicos. ¿Y los otros músicos dónde están? No han llegado. Ellos nomás llegan es a coger y a tocar y ya. Y los otros limpiando, arreglando. Y el predicador, no, es que él llega cuando le toca predicar. Y los demás, no, todo está en la iglesia, lo que falta es el predicador. Y los diáconos, no, el líder de diácono, él llega después, cuando ya va a empezar el culto. Porque, ¿y quién hace el aseo? No, los demás. ¿Usted sabe lo que es eso? Es una actitud y una mente egoísta que desalienta al pueblo de Dios. Usted sabe lo que era ir a la guerra y estos conchudos, perdónenme la expresión, pero estos allí sin vergüenza. Ay, no, porque es que estoy aquí con mi mujer. No, porque primero era esto que habíamos programado desde mucho antes. le suena a algo muy cotidiano, ¿verdad? Algo muy en nuestro medio, donde hay unos que la tiran toda y hay otros que están, no. Donde hay unos que toman y aportan para la obra de Dios y hay otros, no. Si prenden el aire, seguimos yendo a la iglesia, ¿sí? El aire no. Eso es desalentador. ¿Por qué no han arreglado los baños? ¿Por qué no lo han arreglado? Y el mes pasado era 20 de junio y todavía no se me había pagado el mes. Perdonen que diga esto, pero habían unos hermanos, unos hermanos no, la tesorería, digo, pastor, hay un dinero para arreglar los baños y dije, bueno, está bien, pero ¿crees que es bueno que arreglen los baños y al pastor no le hayan pagado el sueldo? Pregunta retórica, ¿no? Pregunta retórica. Porque así vivimos, egoístamente. Y el egoísmo lo que hace es romper la unidad de la familia. El egoísmo lo que hace es romper la unidad de la visión. Y eso significa división, es decir, dos visiones. Y la visión de la iglesia es una sola. Es la de primero el reino de Dios. Primero el reino de Dios. Por eso Moisés le dice, ustedes están haciendo iguales que sus padres.
Cuando empezaron a murmurar, empezaron a no seguir la promesa de Dios, sino a regresarse para Egipto, están haciendo lo mismo, porque yo le di maná y le di carne en el desierto, pero ustedes querían era comer la carne de Egipto, y eso no es otra cosa que egoísmo. Eso es una actitud egoísta. Ustedes no están haciendo otra cosa. Generación pecadora, le dice el Señor. Ustedes son una generación pecadora. En los versículos 14. Ahora vosotros, prole de hombres pecadores, tienen una actitud que no es de la visión de Dios, no es conforme a la promesa de Dios, sino que ustedes están obstaculizando al pueblo a que conquiste. ¿Sabe qué decidió Dios con esa generación? Dijo, no van a pasar. No van a hasta que no mueran. El último, no pase. ¿Quiénes van a pasar? Los que tengan una actitud de reino. Los que tengan un espíritu diferente. Esos van a quedar. Por eso quedó Caleb y Josué. Esos van a quedar. Hermano querido, no es la actitud del egoísmo y de las peticiones egoístas las que nos van a llevar a esas grandes promesas de Dios. Un solo espíritu. Es una unidad. No es primero yo y segundo yo. No, primero es el reino de Dios y su justicia. Lo demás es añadidura. Una mente egoísta es infidelidad al pacto. Sí, es infidelidad al pacto, porque en el pacto dijimos, no voy a hacer mi voluntad, sino tu voluntad. Cuando en los planes de familia se nos caen los planes de familia, obviamente los entiendo a ellos, hijos de 13 y de 15 años me dicen, oh, papi, pero nosotros también tenemos derecho, somos familia. Y yo le digo, pero la promesa, pero el plan. Y no vamos, no hacemos. Y de repente tenemos que sacar el recurso para apoyar la obra de Dios también. Cuando sacamos el recurso para apoyar la obra de Dios, hermano, Dios nos bendice más. Y yo entiendo, si primero es el reino, lo demás es añadidura. Lo demás viene de la manera que menos creamos. Y créame que sí, que todo lo que Dios quiere para nosotros es mejor que lo que tenemos. Es mejor que los planes que nosotros podemos tener. ¿Cuántos se sienten bendecidos por Dios, hermano? Créame, no hay cosa mejor que la bendición de Dios. La bendición de Dios es la que enriquece, no añade con ella tristeza. Estar detrás de las riquezas, dice Proverbio, trae calamidad, trae calamidad. Esas peticiones egoístas son obrar mal delante de Dios. Y no me diga que Dios me respondió. Dios no te respondió, fueron tus fuerzas. Y fueron todas esas cosas que Dios preparó alrededor de ti, pero Dios no está a favor. El versículo 13 dice, obran mal delante de Jehová. El versículo 14 nos indica que esa es una actitud de hombres pecadores. Todo el que actúa egoístamente está desconociendo el juicio de Dios. Sí, hermanos, desconoce el juicio de Dios, porque el juicio de Dios nos enseña que todas estas cosas se han escrito para que nosotros no las repitamos. El juicio de Dios nos dice, no hagan como hicieron ellos para que no les vaya a ustedes iguales que como hicieron nuestros padres, como hizo el resto del pueblo, promover la murmuración. Claro, hermano, el niño que llora y la mamá que lo pellizca, el chisme y la murmuración que destruyen iglesia, y las mentes y las actitudes egoístas que se dejan ver a flor de piel. ¿Quién no habla? ¿Quién no? Tienen que estar ciegos. Por eso, cuando ven esas actitudes de líderes, de personas importantes en la iglesia, se desalientan, se desaniman. Y algunos creen que eso no debe importar. Sí importa.
Una ocasión mi esposa estaba haciendo en la otra oficina, ¿no? En la de la casa. Y se le olvidó algo en la tienda. Yo no sé si era el- un verde para la sopita y el cilantro. Y salió. Y anda, mire, salió como está. Obviamente. Usted sabe, facha de oficina de casa. Obviamente no estaba mostrando nada. Lo que pasa era que no estaba a la moda. Ella salió, compró su hojita y vino. Cuando vino pálida. Dijo, ay, mi amor, me acaba de pasar un cacharro. ¿Qué te pasó? Yo no sé quiénes eran esas personas. Mira, esa es la pastora, ve. Señalaron. Esa es la pastora, la que sale en redes sociales. Hermano, ¿usted cree que usted no lo ven? Entonces, y para no decir nombre, fuimos a Cartagena y, y algunos piensan que son, porque son de otra ciudad, cuando van a otra ciudad van de turista. Pero las cosas no cambian. Entonces me tocó llamar a uno de los jóvenes de acá. Aquí no estás de turista, estás en la casa de Dios. Te me pones pantalón, te me cubres, te me cubres. Ay, sí, pastor. Uy, salió enmandado. Porque uno a veces no se da cuenta que lo que uno hace afecta al otro, los demás. Y otros nos están viendo y eso se desalientan. Cuando un pastor cae en pecado, cuando los líderes caen en pecado, ¿cómo desalienta eso a las creyentes? Iglesias han sido destruidas. Que primero es la promesa. Pero qué bueno, qué bueno. Porque si primero es el reino de Dios y su justicia, primero es también el bienestar común. Yo tengo que pensar, hermanos, que cualquier idea que no traiga bienestar a la comunidad merece ser replanteada. Si lo que yo voy a hacer va a afectar a la comunidad de fe, si lo que yo estoy pidiendo va a afectar a la vida en comunidad, yo debo de desistir de esa idea. Si eso va a afectar a mi familia, si eso va a afectar al núcleo, el grupo, cualquiera que sea el grupo donde usted está, amado hermano, primero es el bienestar común. Por eso, mis prioridades no pueden estar por encima del reino de Dios. Mis prioridades no pueden estar por encima de la iglesia. Cuando yo le doy, la iglesia es un agente del reino de Dios. Cuando yo le doy el primer lugar a Dios, su reino, hermano querido, yo estoy pensando igual que Dios. Yo estoy pensando igual que Dios. Y esto es interesante porque después que Moisés exhortó y corrigió, entonces los hijos de Gad, los hijos de Rubén dijeron, epa. Versículo 16 dijo, aquí hay algo que está mal. No. Entonces cambiaron la idea y le dijeron a Moisés, ya no vamos a pasar a quedarnos aquí. Vamos a hacer una cosa. Permítenos organizar los corrales, permítenos organizar las casas y que nuestras mujeres queden en un fuerte y todos los hombres vamos a pasar armados hasta los dientes, vamos a pasar armados contigo y vamos a ir delante de la guerra, vamos a ser los primeros, vamos a ir allá delante de la batalla y vamos a pelear hasta que el último de las tribus obtenga su heredad, hasta que no lo logre el último, no nos regresamos a nuestra heredad y no la poseemos hasta que no lleguemos. Hermoso cuando tú no piensas en ti solo, sino piensas a visitar a Mary. Hermano, una comitiva, vamos a visitar a Mary que está en la clínica. Está por ahí, vi a Yadira, está trasnochada Yadira. Trasnochada. Noche la dejé allá que le tocaba trasnochar con su hermana. ¿Dónde está hoy? Dios te bendiga, mía. Pero
bienestar común, apoyando el culto. ¿Qué está? Apoyando. Tú apoyas el culto, tú estás apoyando el plan de Dios. Tú estás diciendo primero el reino. Pero hay gente que hasta en la Santa Cena le importa un pepino. Perdóneme la expresión. Ni cuando hay Santa Cena les importa venir. Que es el núcleo, que es el centro, la columna vertebral, el simbolismo de la fe cristiana. Dígale a la persona que está a su lado, este pastor sí nos ama. ¿Cuál es el plan entonces que yo debo modificar? Hermano querido, los creyentes que son receptivos a las reprensiones y advertencias anteponen los beneficios comunitarios a los personales. Son responsables en los que le toca hacer y edificar su comunidad. Hay un creyente que escucha, que es receptivo a la reprensión, a las advertencias. Entonces, ese creyente, vale, ese creyente, ese cristiano, después de uno, pertenece a la nueva generación. La generación pasada quedó en el desierto. ¿Sabe qué significa no pensar en el bienestar común? Significa apartarse de Dios y quedarse en el desierto. Porque apartarse de Dios significaba no entrar a la tierra prometida, sino quedarse en el desierto dando vueltas. Y así hay muchos creyentes que se han ido con su egoísmo y están dando vueltas. Y algunos no están dando vueltas, algunos están esperando la muerte en el mundo, en el mundial. ¿Por qué? Porque la advertencia de Dios es en amor. La advertencia de Dios no significa otra cosa. Te amo y te estoy advirtiendo para dónde vas. Si primero es el reino de Dios, entonces primero es el compromiso con los deberes y las responsabilidades. Tenía un video que no pude encontrar, donde un hombre muy conocido de negocios decía: el mejor negocio es la iglesia. El mejor negocio es la iglesia. Porque la iglesia, miren este negocio. Y a él decía: tengo un amigo con plata toda la que quisiera, pero estaba viviendo en la inmundicia, sin hogar, vivía de lascivia, de lujuria, vivía de droga, hacía y deshacía con su. Le detectaron una enfermedad y esa enfermedad lo iba a matar. Y un día lo llevaron a una iglesia y él fue, y cuando él fue a esa iglesia, él dijo: esto es lo que yo necesito. Y empezó a buscar de Dios. El pastor empezó a predicarle el evangelio. Y este hombre con tanta plata conoció a Dios, dijo: 10%. Y le da el diezmo, obra del Señor. Al pastor, a la obra de Dios. Y este hombre decía: el mejor negocio, sí, el mejor negocio. ¿Sabe por qué? Porque ¿cuánto vale una vida? ¿Cuánto valía la vida de este hombre? El 10% del sueldo. Sin vida no hay nada. Sin vida, coja su plata y regálesela a otro, porque sin vida no hay nada. Y él decía: esto es un negocio. Y la gente chilla por el diezmo. Y es una confusión que la gente en su corazón no acepta. Le duele 10% del diezmo, pero otra vez la pregunta retórica:
¿Cuánto vale que Dios lo haya rescatado a usted de la inmunda? ¿Ah? Y si hay amor de verdad en su corazón, ¿por qué así como usted fue rescatado, por qué usted no puede aportar para rescatar a otros? ¿Por qué no puede aportar para rescatar a otros que se están perdiendo? Eso es lo que hace la iglesia. Y si primero es el reino de Dios, primero es su deber, su responsabilidad. Entonces una cantidad de embusteros en redes sociales, que el diezmo no es de Dios, el diezmo no es de Dios, y no conocen la teología bíblica. Y se ponen a oír la cantidad de mentirosos hijos del diablo, porque no es otra cosa que eso, confundir la mente de los incautos. La teología bíblica, escúcheme bien, la teología bíblica enseña, igual que la revelación progresiva. Revelación progresiva indica que la palabra de Dios es una revelación que va en progreso hacia temas en donde quieren terminar y concluir en Jesucristo. La Biblia empieza y termina en Jesucristo. El centro de la Biblia es Jesucristo. Escúcheme pues, cuando la ley y antes de la ley por las costumbres acádicas de toda la antigua Mesopotamia hablan del diezmo, están hablando del diezmo como un tributo a la religión. Pero en el Nuevo Testamento, y era ley, es decir, por ley tienes que dar el 10%. Pero en el Nuevo Testamento no habla de diezmo. Escúcheme bien, porque esto es teología bíblica. La motivación del diezmo en el Antiguo Testamento era la ley. ¿Obedeces o obedeces? La motivación en el Nuevo Testamento del diezmo no es la ley, es el amor. Y el ejemplo del diezmo en el Nuevo Testamento es Jesucristo, que no dio el 10%, dio toda su vida en rescate de nuestra salvación. Entonces, el diezmo en el Nuevo Testamento no existe. ¿Sabe por qué? Porque el 10% en el Nuevo Testamento se queda corto. O sea, el diezmo en el Antiguo Testamento tan solo fue un abortivo, tan solo fue una preparación. Fue una preparación, tan solo fue un anticipo para que usted en el Nuevo Testamento entienda que no es 10% lo que tiene que dar, sino todo. Porque la motivación ya no es la ley, la motivación ahora es el amor. Y cuando en usted hay amor, y cuando en usted hay entrega, lo mínimo, escúcheme bien, lo mínimo. Y si usted tiene problemas con el 10%, usted no ha conocido a Dios. No ha conocido a Dios. Porque primero es el reino de Dios. Primero es la promesa. Primero es el bienestar común. Primero es el deber, el amor, el deber y la responsabilidad que vienen del amor. Del amor. El amor lo es todo, amado hermano. Y la iglesia, esta iglesia está aquí por amor. Porque unos gringos que también le duele la plata, sacaron plata para establecer una iglesia aquí. Del amor, el amor lo es todo.
Todo viene del amor. Porque otros diferentes a ustedes, que ustedes ni conocen, dieron plata para ganarlos a ustedes para el reino de los cielos. Porque ellos entendieron que primero es el reino de Dios. Hay deberes. Primero son los deberes y las responsabilidades. Y termino con el versículo 2, 24. ¿Cómo dice el versículo 24? Edifiquen la ciudad para los niños. Edifiquen los corrales para vuestras ovejas. Pero ¿hace qué? Pero hace lo que han prometido vuestra. Señor, te amo, te voy a servir. Toda mi vida es tuya. No ames a Dios de boca. Ámalo hecho. Porque primero el reino. Si primero es el reino, primero es la promesa. Primero es el bienestar común. ¿Cuántas cosas hay que la iglesia necesita? No pensamos por el bienestar común. Estamos egoístamente, individualistamente. Primero es el compromiso a los deberes y responsabilidad. No se te pide otra cosa, solamente comprométete con tus deberes y tu responsabilidad. Amado hermano, tener fe entonces significa confiar en las promesas de Dios y obedecer a su plan. Cualquier idea que no traiga bienestar a la comunidad merece ser replanteado. Un creyente fiel es aquel que asume deberes y responsabilidades delante de Jehová. ¿Qué deber? ¿En qué cosa te has comprometido en la iglesia? ¿Cuántas cosas necesitamos hoy aprender? ¿Cuántas cosas necesitamos hoy pedirle perdón al Señor por nuestras actitudes egoístas? El Señor nos ayude. Cada día que pasa son años donde Dios está dejando una generación egoísta, individualista, para levantar una generación que le crea con una actitud y un espíritu de reino. El Señor nos ayude cada día a cambiar en nuestro corazón quién es primero. ¿Quién es primero? Si hay otras cosas que te impiden congregarte el domingo, es porque Dios no es primero. Si hay algo que te impide, que te prioriza más los miércoles para congregarte, porque Dios no es el primero. Si hay algo que te impide orar, buscar más de lleno al Señor, es porque Dios no es primero. Y si Dios no es primero, es porque estás lejos de Dios. Estás apartado de Dios. Si te apartas de Dios, lo que te espera es el desierto. Es la advertencia de Moisés a Israel. Señor, una vez más, bendigo tu nombre por tu palabra, que es instrucción a nuestra vida. Tu palabra que nos alienta y nos da refrigerio, Señor. Gracias, Señor,
por este tiempo de instrucción que tú nos regalas. Gracias por la vida de los que son receptivos a la corrección, a la advertencia.